ser parte de este proceso. Como yo le conté, pues yo estoy estudiando una licenciatura en idiomas, en lenguas extranjeras. Entonces, el objetivo de hoy, pues quiero hacer una serie de preguntitas que van enfocadas al ambiente didáctico. Entonces, sí, quisiera hacer una serie de preguntas, o que primero se presentara, pues, para tener un poco más del enfoque de la actividad. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Blanca Yané Estrada. Yo soy docente de primaria, soy abogada, especialista en administración de la informática educativa. Perdón. Bueno, como les decía, especialista en administración de la informática educativa y en derecho administrativo y magíster en didáctica. Llevo alrededor de 18 años en la docencia en Villavicencio. Excelente perfil. Bueno, profe, le voy a lanzar una serie de preguntas que, pues, fue una actividad que se hizo entre unos compañeros, cual tienen como el objetivo, pues, conocer un poco más el enfoque de la didáctica entre el proceso de aprendizaje de la docencia. La primera pregunta que me cuenta y me dice, aquí me dice, ¿cuáles son los pasos o métodos que usted utiliza para planear y diseñar sus clases en cuanto al material didáctico? En cuanto a material didáctico, pues generalmente lo que se trata es de buscar actividades enfocadas en el juego, enfocadas en la lúdica, enfocada mucho en la utilización de materiales, ¿sí? Porque de hecho los niños aprenden más haciendo que repitiendo. Entonces la idea es que traten de hacer las cosas y se acerquen lo más que se pueda a la realidad para que el aprendizaje sea más significativo y lo puedan retener de una manera más fácil y más adecuada para ellos. Listo, profe. La otra pregunta. ¿Tiene conocimiento qué son las notas de campo o anotaciones y si alguna de las ha implementado dentro de su proceso y práctica docente y por qué? Sí, claro, las notas de campo son, digamos, como un seguimiento que se hace a los procesos académicos, a los procesos didácticos que se desarrollan pues, en este evento en el aula de clase. Y generalmente sí se toma pues para poder hacer como el seguimiento a los proyectos, hacer seguimiento a las didácticas que se implementan en el aula para verificar la efectividad o no de estas y poder hacer los cambios y las adecuaciones que se requieran a fin de que el aprendizaje de los estudiantes sea eficaz. Listo, profe. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los niveles de sistematicidad que tiene en cuenta sobre el diseño curricular de su proceso docente educativo? Bueno, pues digamos que en mi clase o mis clases, yo las preparo primero desde una parte de conocimientos previos, ¿sí? Donde verificamos o miramos qué conocimientos tienen los estudiantes, qué les gustaría conocer, qué saben sobre el tema que vamos a desarrollar, ¿sí? Posteriormente, entonces hacemos una parte de conceptualización, donde ya entendemos y lo podemos hacer de dos formas. Una es a través de juegos o a través de estrategias, donde ellos, después de realizar esos juegos, puedan conceptualizar la temática que vamos a ver, o lo podemos también hacer a través, por ejemplo, de lecturas, donde ellos de la lectura pues puedan sacar los conceptos que se necesitan, ¿sí? Pues eso se hace de acuerdo pues con el tema y con lo que estemos viendo. Y ya tenemos una parte de cierre donde hacemos la realimentación del tema, es decir, empezamos a identificar qué cosas hay como dudas, que no entendieron bien, realimentamos, volvemos y reforzamos y se hace la evaluación formativa de la actividad o de la clase. Y con eso verificamos si el niño aprendió o no aprendió y qué dificultades tiene para poderle hacer o unas actividades de profundización o unas actividades de refuerzo. Listo, profe.
Otra que me dicen, ¿cuál es el proceso que se implementa para lograr una mayor conexión entre el docente y el alumno enfocando su campo de acción a un concepto teórico práctico? ¿Me la repite, porfis? ¿Cuál es el? Claro, profe. El proceso que implementa para lograr una mayor conexión entre el docente y el alumno enfocado en su campo de acción a un concepto teórico práctico. Bueno, primero, digamos, para lograr una buena relación con el estudiante, pues yo siempre pienso que se debe enseñar con amor, ¿sí? Y desde el amor se pueden muchas cosas, se puede llegar más fácil a los niños, ¿sí? Bueno, en este caso a los niños que son mis estudiantes. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, pues cuando hay amor hay confianza, cuando hay amor hay disciplina, cuando hay amor pues se corrige de una manera como tranquila y ellos entienden por qué están actuando mal y cómo se puede corregir. Entonces, desde esa perspectiva, se abordan los temas, ¿cierto? Pero se abordan desde la perspectiva de la confianza con el profe y la utilización de los materiales para hacer una clase más dinámica y activa. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo estamos aprendiendo, no sé, vamos a decir las frutas, entonces la idea es que podamos utilizar rompecabezas de frutas, que podamos usar loterías de frutas, que podamos, y no solamente hablar de las frutas en sí, sino que podamos interrelacionar con otros temas o como lo llamamos transversalizar. ¿Sí? Entonces, aprendemos las frutas, pero también aprendemos de los colores, aprendemos de las características de las frutas y ahí interdisciplinariamente vamos a poder estar viendo sustantivos, adjetivos, verbos. Entonces, si vemos, podemos hablar de proyectos pedagógicos de aula que van a ser mucho más llamativos para los niños y desde esa parte de la realidad y del juego, pues ellos van a poder mejorar y adquirir esos aprendizajes mucho más fuertes. Listo, profe. Otra pregunta. ¿Cómo logra establecer un canal de comunicación asertiva entre el alumno o los alumnos con problemas y que generen conflicto en su entorno académico sin que éste afecte o genere el impacto entre el resto de sus demás alumnos? Bueno, pues desde mi punto de vista, yo lo que hago es dialogar mucho con ellos, ¿sí? Pero dialogar con autoridad, porque pues considero que ellos deben ver autoridad en su docente para, para que como que tengan ese respeto hacia uno, ¿sí? Pero sin embargo, pues cuando ellos tienen problemas, lo que uno trata es de dialogar, tratar como de sacar de ellos cuál es la raíz de ese problema, por qué ese problema, por qué ellos actúan de esa manera, ¿sí? Y pues en muchas ocasiones digamos que ellos logran descargar en uno pues un poco de situaciones que viven en su contexto diario, en el hogar, en la calle, y que en realidad pues los llevan a actuar de cierta manera conflictiva, ¿sí? También en esa parte es muy importante tener en cuenta que aunque la educación debe ser integral, hay que tener en cuenta que a veces un niño puede ser, como decimos nosotros, problemático o indisciplinado, pero académicamente puede ser muy bueno. ¿Sí? Entonces, hay que tener como esa balanza y tratar como de acercarlo a la realidad y están pasando estas cosas, pero hablarle de manera positiva y siempre como invitándolo a un cambio de actitud. Generalmente eso es lo que hacemos. Listo, profe. Otra pregunta aquí que me dice, ¿considera que los contenidos temáticos impartidos en su clase, el estudiante tendrá una evaluación o una nota favorable? Sí y no, ¿y por qué? Bueno, pues digamos que es una pregunta muy subjetiva. ¿Por qué? Porque no todos aprendemos de la misma manera, ¿sí? Entonces, cuando yo
doy una clase o una enseñanza, hay unos estudiantes que más rápido, digamos, la cogen y hacen más con esa enseñanza que otros, ¿sí? Hay otros que son, por llamarlo así, son un poco más lentos, ¿sí? ¿Por qué? Por diferentes características sociales, cultural, familiares. Entonces, digamos que lo que uno como docente siempre trata es que todos tengan una respuesta positiva y que logren obtener una calificación, o yo siempre les digo a ellos, no trabajen por una nota, trabajen para aprender, porque una nota no siempre representa lo que uno tiene en la mente, ¿sí? Entonces, digamos que yo les digo a ellos, yo los motivo mucho porque yo siempre les pongo actividades de práctica, pero yo, digamos, con los que no alcanzan a entender el tema, yo los cojo individual y los voy reforzando hasta que yo vea que entendieron el tema, ¿sí? Porque pues esa yo creo que es nuestro trabajo, es tratar de que todos, así unos vayan a un ritmo más avanzado y otros a un ritmo más lento, pero todos lleguen al mismo, a la misma meta, ¿sí? Entonces, pues, es lo que uno espera, pero no siempre se da de esa manera, ¿sí? Pero eso es lo que siempre esperamos, que todos obtengan las mejores notas y más que eso, que aprendan. Que aprenda. Profe, ¿qué carencias cree que han tenido las instituciones educativas con respecto a la libertad de aprendizaje en su área? Bueno, carencias. Pues, pues la verdad es que, pero carencias de todo tipo o Sí, carencias específicamente. general, un aspecto general. Bueno, pues mire, yo pienso que una carencia muy, muy grande que tenemos es la falta de conectividad en las instituciones, ¿sí? Porque a veces tenemos equipos, pero entonces no tenemos conectividad como y más, por ejemplo, en el contexto donde nosotros estamos, que es rural. Nosotros podemos acercar mucho más a los niños a la realidad si tuviéramos una conectividad o si tuviéramos internet constante, ¿sí? Entonces, pues, ¿por qué? Porque digamos que ese es el, eh, el, el nuevo requerimiento del mundo, ¿sí? El mundo gira a través del internet, de redes sociales, De de las un poco TICs. de cosas, de las TIC, que nosotros a veces, porque el gobierno, digamos, no nos lo pone en nuestras manos, no podemos acercar al niño a todo eso. Y por eso es que a veces ellos hacen mal uso de eso, de esas TICs, ¿sí? Porque de pronto desde la escuela no somos fuertes en ese tema. Pero yo, por ejemplo, a veces anhelo y digo, ay, Dios mío, yo tuviera acá como internet, yo les mostraría como tantas cosas que de pronto también pueden ayudarme con mi trabajo de aula, ¿sí? Entonces sería como un dame y ayúdame. Es decir, yo les doy una parte y allá ellos viendo cómo se hace, de pronto escuchando otras cosas, otras expectativas, otras situaciones, pues van a poder fortalecerse aún más. Creo que ese es uno de los temas. El otro tema es la falta de un equipo psicosocial en los colegios, pero un equipo psicosocial fuerte, porque de verdad que digamos, los problemas de los niños son demasiado grandes, ¿sí? Nosotros a veces pensamos que, ay, no, es que son niños y son problemas pequeños, pero la verdad los niños tienen problemas muchísimo a veces más grandes que nosotros los adultos. Y entonces, ¿qué hace falta? Pues usted sabe que en este país las CPS no son como quisiéramos que fueran y como que nos atendieran. Y pues tenemos una sola psicóloga para 1.000 o para 2.000 estudiantes que nunca va a dar abasto para de pronto ayudarles a ellos a enfocarse en algunas cosas que se necesitan, ¿sí? Creo que esas dos cosas harían muchísima o hacen muchísima falta en los colegios para apoyar los procesos académicos y de aprendizaje y de formación de los niños y niñas no solo de acá ni de mi colegio, sino del país en general. Profe, ¿qué metodología sugiere que es más factible usar en el aula cuando se supera la cantidad de más de 30 estudiantes?
Eso es una pregunta súper difícil. Eh, es que tener 40 estudiantes en un aula es muy complicado, o sea, es demasiado complicado. Pero pues yo pienso que pues, con una buena metodología bien planeada, a través del juego, de la ubicación en la realidad, a través del material real y concreto, y del trabajo en grupo. Yo pienso que el trabajo en grupo es clave cuando son grupos tan grandes. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja en grupo, hay la posibilidad de que entre todos construyan y entre todos aporten y los aprendizajes se hagan, mucho más valiosos. Entonces, yo pensaría que con un grupo así de grande, eh, trabajar un aprendizaje colaborativo sería una estrategia muy buena, pero entonces un aprendizaje colaborativo muy bien enfocado y que debe cumplir los objetivos del equipo. Listo, profe. ¿Qué importancia considera que tiene la didáctica en el área que usted enseña? No, pues es que la didáctica es la columna vertebral de la educación, no solo del área, sino de todas las áreas. La didáctica es el cómo yo voy a llegar a mis estudiantes, el, el, el cómo yo voy a lograr esa enseñanza. Entonces, pues la didáctica es yo pensaría que casi el 98% de lo que yo necesito en mi clase. Profe, que la metodología utilizada en el proceso de enseñanza determina los resultados de este proceso. ¿Qué factores son importantes para tener en cuenta al examinar los resultados de un proceso educativo? Bueno, pues la didáctica utilizada sí es pieza clave y determina de manera, yo pienso que de manera total la obtención de los resultados. ¿Sí? ¿Qué se evalúa? Pues se evalúa que la metodología utilizada o la didáctica utilizada haya sido adecuada, haya sido pertinente, que se haya contado con todos los recursos que se necesitan, herramientas que se requieren, que el niño se haya en esta realidad lo más posible, y lo más importante es si el niño aprendió o no aprendió. Y ahí es donde está la evaluación total de si una estrategia o una didáctica sirve o definitivamente hay que hacerle arreglos o tuvo dificultades. El mayor, digamos, la mayor calificación es yo poder decir de mis 20, de mis 30, de mis 40 estudiantes, ¿cuántos aprendieron con una didáctica? ¿Cuántos no aprendieron? Listo. Profe, ¿considera correcto decir que el proceso de evaluación debe planearse teniendo en cuenta el método de aprendizaje y el objetivo a alcanzar, ya que hemos que una calificación buscamos ver resultados reales que se alcanzaron durante este proceso de aprendizaje? Otra vez, por favor. Vale. ¿Considera correcto decir que el proceso de evaluación debe planearse teniendo en cuenta el método de aprendizaje y el objetivo a alcanzar, ya que más que una calificación, buscamos ver los resultados reales que se alcanzaron durante este proceso de aprendizaje? Bueno, pues yo considero que si vamos a hablar solamente de evaluación de los aprendizajes, sí sería correcto decir perdón, ¿cómo es que me dices que es correcto? ¿Es correcto decir que el proceso de evaluación debe planearse teniendo en cuenta el método de aprendizaje y el objetivo a alcanzar? Entonces, si yo solamente voy a evaluar el aprendizaje, si es correcto, pues decir que yo debo planear la evaluación teniendo en cuenta el método y el objetivo que voy a alcanzar, ¿sí? Pero
digamos que uno como maestro no solo piensa en el aprendizaje de contenidos o en el aprendizaje de materias o de temas, ¿sí? Digamos que uno como maestro piensa como en una formación integral, donde obviamente el tema es una parte muy importante, pero la formación de la persona se va dando implícitamente en todo ese proceso, ¿sí? Entonces, digamos que uno a veces piensa en la evaluación, eh, digamos, sí pensando en que, venga, sí me sirvió, no me sirvió, si alcancé el objetivo, no alcancé el objetivo, ¿sí? Pero muchas veces uno como maestro se lleva unas buenas sorpresas y de pronto sin haber alcanzado ese objetivo que usted quería, logró de pronto algo mucho mejor, ¿sí? Como por ejemplo un cambio de actitud del estudiante, ¿sí? O como por ejemplo, que el estudiante no se interesara por esa enseñanza que usted tenía, pero haya entendido una enseñanza que tiene que ver con ese, por ejemplo, con ese tema, ¿cierto? Entonces, pues la verdad creo que es válido y la evaluación se debe planear de acuerdo a lo que el docente quiere lograr. Sin embargo, no siempre se logra, pero se pueden tener resultados positivos en muchos aspectos. Listo, profe. Profe, ¿cuáles estrategias considera que son buenas para controlar el comportamiento de tus estudiantes en el aula de clase? Bueno, pues las estrategias, pues lo que yo le decía, primero la autoridad, ¿sí? Eh, no es ser como un docente ogro, eh, pero sí hay que tener una autoridad y demostrarle a los estudiantes que el docente, el que da las pautas en el aula, ¿sí? Que entre todos las construimos, pero que siempre hay alguien que es el encargado de que se cumpla, ¿sí? Entonces, la autoridad en el aula no se puede dejar perder y menos en esta época. En esta época tenemos estudiantes muy difíciles. Entonces, tiene que haber autoridad. Nosotros no podemos dejar que un estudiante pase por encima del docente, ¿sí? Lo segundo, lo que le había comentado, el amor y la paciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos niños que llegan con miles de problemas al aula. Llegan sin comer, llegan sin desayunar, llegan llorando porque de pronto les pegaron para venirse para la escuela, llegan abusados, o sea, llegan con tantos problemas que llegar al aula a veces para ellos es el descanso de todo ese mundo que viven fuera de la escuela. ¿Sí? Entonces a veces nosotros no entendemos y juzgamos a los niños y decimos, es que es muy cansón, es que se porta muy mal, pero cuando vamos a ver el fondo del problema, el problema es mucho más grande, ¿sí? Entonces, digamos que hay que tenerles paciencia y con amor tratar de orientar. El diálogo yo pienso que es la herramienta fundamental. Cuando uno se sienta a dialogar con un niño, yo creo que ahí está el 100% de poder solucionar el problema. El diálogo y pues la comunicación con los padres cuando se puede, porque no en todas las ocasiones es efectivo, y también les ayuda mucho a ellos a dar la disciplina. De todas maneras, uno igual implementa, por ejemplo, no sé, darles caritas felices o bueno, el que porte bien, digamos, premios. Bien, vamos a hacer tal cosa, si todos se portan bien, vamos a hacer un compartir o cosas así, pero pues no todo se puede manejar de esa manera. Entonces, pues digamos que son variadas estrategias, pero así se van, esas son como algunas de las que se pueden implementar. Listo, profe, para terminar, porque ya se me va a acabar el tiempo, porque la programación. ¿Qué consejo le daría a usted a un docente en formación para enfrentar una hora de clase? Para hacer una clase, para planear una clase, para... Sí, para encarar yo como docente, como futuro docente, encarar un aula de clase. Bueno, pues lo primero, el primer consejo que yo le daría es prepararse muy bien, ¿sí? No llegar a improvisar al aula, porque los niños saben cuando el profe sabe de lo que habla y cuando está improvisando,
¿sí? Es decir, planear su clase. Yo creo que en educación planear la clase es lo fundamental. Le diría que en la clase, aunque uno lleva como un libreto, que usted que está estudiando licenciatura sabe que nosotros tenemos como un libreto para ir allá y tenemos un paso a paso, ¿sí? Primero vamos a hacer esto, luego vamos a hacer esto, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que de pronto allá en el aula no todo nos sale como nosotros lo tenemos allá en el planeador. Por tantas situaciones que se presentan, ¿sí? Entonces le diría que tiene que estar como preparado para todas esas situaciones y saber cómo abordarlas en determinado momento para que no se le vaya y no se le pierda el objetivo de su clase. Tener muy claro cuál es el objetivo de su clase, es decir, qué es lo que yo quiero enseñar y qué es lo que yo quiero lograr con esta planeación o con esto que voy a hacer. Que sus estudiantes conozcan qué es lo que van a aprender y cómo los va a evaluar. También es muy importante, ¿sí? Porque asimismo ellos saben hasta dónde deben llegar. Si llegan más allá, es un digamos, meritorio para el docente o una alegría para el docente, pero por lo menos que lleguen hasta donde yo quería que lleguen. Y pues lo que le he dicho a través de todas estas preguntas, tratar en lo posible de que todo sea con material real, con recursos, con acercarlos a las TIC, con lo que les guste a ellos para que el aprendizaje de verdad sea efectivo y pues se pueda lograr el objetivo de la clase. Listo, profe. Esas eran las preguntas. De antemano, muchas gracias por su dedicación y su valioso tiempo por brindar un poco de su conocimiento y de su aprendizaje en el área y muy agradecido con su aporte. Bueno, Nelson, muchas gracias a usted por invitarme y pues ojalá que algo de lo que les dije les sirva y pues felicitarlos porque la profesión docente no es para todos, pero el que lo hace con amor y el que lo hace con entrega, yo sé que lo va a hacer muy bien. Entonces, invitarlos a todos en su licenciatura a que sean los mejores profesores del mundo, que eso es lo que necesitan nuestros niños en este momento. Listo, profe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz noche. Dios la bendiga. Gracias.